Bueno, en el video anterior resultaron las dos fórmulas para calcular los polos y los ceros, a partir de definir únicamente tres constantes, donde n es el número de escalones de la aproximación, omega h la frecuencia máxima y omega l la frecuencia mínima. Y obtuvimos estas expresiones recursivas para encontrar los polos y los ceros. Hay que recordar que el análisis se ha hecho para aproximar el comportamiento de una derivada. Ahora, el siguiente paso es la corrección de la ganancia. ¿Qué sucede? Bueno, tanto el filtro de adelanto-atraso de orden fraccionario como la aproximación de Oustalup tienen un error respecto al operador ideal, en este caso la derivada fraccionaria, y nos damos cuenta que está aquí, ¿no? Están desplazadas hacia arriba, ya que inician en 0 decibelios y de ahí van aumentando. Entonces, queremos que estos filtros para una frecuencia de 1 radian sobre segundo tengan una ganancia de 0 decibelios. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero que nada vemos que hay una distancia que llamamos K. En este caso, al estar en una escala logarítmica en decibelios, es 20 logaritmo de K. Antes de avanzar, como nota, este filtro, el filtro de Oustalup, en el límite cuando tiene un número infinito de etapas, pues resulta ser el filtro de adelanto-atraso fraccionario. ¿Okay? Entonces, para ver analíticamente que realmente pues este filtro y estos filtros no tienen un valor de 0 decibelios para una frecuencia omega igual a 1, evaluamos la función de magnitud que habíamos definido en el video previo. Nos damos cuenta que aún evaluando en 1, pues el valor que va a tener va a ser distinto de 0, ¿sí? Por tener toda esta expresión. Por lo tanto, sí existe un error, no solo de lo que se obtuvo de la parte gráfica, sino que existe analíticamente. Entonces, para corregirlo, vamos a definir esta igualdad, ¿sí? Es decir, la magnitud logarítmica del filtro ideal, es decir, del operador ideal fraccionario, igualado a la magnitud logarítmica del producto de K y el filtro de adelanto-atraso fraccionario, ¿sí? Esto porque se produce como un producto porque estamos en escala, bueno, estamos en forma lineal, ¿sí? Pero una vez que se expresa, pasa a ser en forma logarítmica. Una vez expresadas las magnitudes en decibelios, se expresa todo en forma logarítmica. Y es donde se ven las sumas, ¿no?, de las gráficas. Aquí lo interesante, pues, es que podemos simplificar muy fácil para despejar el valor de K. El filtro lo he sustituido por su definición. Obviamente, al evaluar la magnitud, hay que acordarnos que se evalúa S en I omega y se toma la raíz cuadrada de la parte real más la parte imaginaria al cuadrado. Esto se aplica en el numerador y en el denominador y por eso se obtiene omega cuadrado aquí, porque esto pertenece a la parte imaginaria y el 1 a la parte real. Beta sobre 2. El filtro está elevado al orden beta, pero por la raíz cuadrada pues queda dividido entre 2. Ahora sí, podemos realizar varias simplificaciones. Primero, al evaluar en omega igual a 1, pues esto se vuelve 0, ¿sí? Entonces, únicamente quedamos con la parte izquierda de la ecuación, perdón, la parte derecha de la ecuación, y pasa restando al otro lado, cuando se hace igual a 0. Entonces el logaritmo de K es igual al menos logaritmo de todo esto. Por regla de logaritmos, el signo lo subo al exponente y así puedo definir la ganancia K1, que corresponde a la ganancia que me corrige a este filtro, al de adelanto-atraso.
Aquí lo que hice nada más fue cambiar el numerador, intercambiar el numerador con el denominador por el signo que tenemos aquí. Y un medio lo expreso como esta raíz cuadrada. Obviamente solamente vamos a tomar el valor positivo. En la misma metodología hago para definir la ganancia para corregir el filtro de Outsaloob. Nuevamente, aquí primero hago esta igualdad, expando las definiciones de magnitud logarítmica, decibelios, y esto de aquí es la función de magnitud, ¿sí? Que ya conocemos, ¿no? Que es esta de aquí evaluada para cada cero y para cada polo. Nuevamente realizo las simplificaciones necesarias, ¿sí? Con las reglas de los logaritmos, esto se me elimina y obtengo así la ganancia K2. Esta pues me corrige la ganancia de este filtro necesaria para que sea igual a 0 decibelios en una frecuencia omega igual a 1. Por lo tanto, pues obtenemos un filtro, ¿sí? Que se va a comportar con esta misma ganancia dentro de la banda de frecuencia omega L, omega H. Ahora voy a realizar unas simplificaciones de los filtros que se obtuvieron previamente, empezando por la derivada aproximada por el filtro de Outsaloob. Sabemos que se representa de esta forma, pero si resolvemos la suma de fracciones arriba y abajo, pues podemos obtener esta razón y se expresa de forma clásica la función de transferencia. Aquí hay que recordar que la razón entre un polo y un cero está definida con el valor de alfa, es decir, el valor del paso en la aproximación de escalera que se hizo previamente, que es esto de aquí. Al estar dentro de un producto, pues estamos multiplicando alfa n veces, y eso es una potencia. Por lo tanto, la podemos tomar fuera del producto. De esta forma, pues obtenemos una expresión un poco más simple del filtro de Outsaloob. Lo mismo voy a hacer para la integral. Yo sé que aquí esta función de transferencia pues está condicionada por esta desigualdad. Lo que podemos hacer entonces es expresarlo en su forma equivalente, intercambiando el numerador con denominador para que no dependa de estas condiciones. Realizamos lo mismo que en la parte de arriba, simplificamos las fracciones y obtenemos esta razón. Esto de aquí pues es el inverso de alfa, que es 1 sobre alfa, y para tomarlo fuera del producto lo multiplicamos n veces, lo que nos resulta en alfa a la menos n, debido a que se encuentra en el numerador el valor de alfa, en el denominador el valor de alfa. Por lo tanto, tenemos esta condición: alfa a la n cuando beta es mayor a 0, y si beta es menor a 0, que estamos hablando de integrales, pues obtenemos alfa a la menos n. De forma compacta lo podemos escribir como alfa elevado a la función signo de beta por n. Pues ahora sí, tenemos todos los elementos para dar una receta para calcular el filtro de Outsaloob. Primero que nada, tenemos que definir los parámetros con n mayúscula como el número de etapas, las frecuencias omega L y omega H cumpliendo esta condición que definen el rango donde el filtro se aproximará, y el valor de beta, que va a ser entre menos 1 y 0 y 0 y 1. Aquí hay que darse cuenta que se excluye el 0 y se excluye menos 1 y 1 del rango. Esto es el orden fraccionario. Lo que hay que calcular a partir de esto es la razón entre polos o ceros, definido con esta ecuación. El tamaño del paso y del contrapaso de la escalera, que es la razón
elevado al absoluto de beta. Aquí le asigno un absoluto porque esto me generaliza tanto para la derivada como la integral. ¿Sí? Y lo único que requerimos pues es calcular alfa y eta. Ambos tienen el mismo valor, simplemente que hay que cambiar el orden. En las derivadas se empieza con los ceros y en las integrales se empieza con los polos. ¿Okay? Pero de ahí los valores de distancia de los pasos y de los contrapasos son los mismos. También se hace el cálculo de mu, que es esta banda inicial que se le puso al filtro, al inicio y al final, para que estuviese centrado. Se calcula la ganancia. Esto de aquí es el valor de corrección que se encontró para el filtro de Oustalup, es decir, la ganancia K sub 2. Y también aquí se multiplica por este valor que se obtuvo previamente por las simplificaciones. Además, obtenemos estas expresiones recursivas para calcular los ceros y los polos. ¿Qué es lo que estamos haciendo realmente aquí? Agregué una condición cuando beta es mayor a 0 y cuando beta es menor a 0 a ambos casos. ¿Por qué? Porque ya estoy incluyendo la derivada y la integral. La primera expresión se calculó para beta igual a 0, mayor a 0, que es para la derivada. Esto en ambos casos. Pero si queremos hacerlo para la integral, lo único que he hecho es intercambiar el orden mu y alfa mu. Los intercambio para que se empiece ahora con un polo en el caso de las integrales. Nuevamente, la expresión recursiva queda como se había deducido previamente. Entonces, la derivada en el sentido de Riemann-Liouville de orden beta se aproxima para un rango de frecuencias omega L, omega H con esta función de transferencia, ¿sí? Que es multiplicada por la transformada de la función. Esto se puede representar con bloques, donde entra la función y pasa por cada uno de los bloques de adelanto a trazo. Al final se multiplica por la ganancia y obtenemos una aproximación de la derivada o integral fraccionaria de la función dentro de este rango de frecuencias. Ahora, aquí voy a poner esto, ¿no? Que lo vamos a usar ahorita adelante. Yo sé que un producto de esta forma lo puedo expresar como una suma de fracciones parciales. ¿Sí? Ahora, lo que voy a hacer, pero tengo que cumplir una condición, que el orden del numerador sea menor al del denominador. Y voy a encontrar esto, ¿no? Estas fracciones parciales las encuentro fácilmente, los coeficientes los encuentro fácilmente porque el orden del numerador es 1 siempre. Entonces es el caso más fácil. Lo podemos encontrar con el método de encubrimiento de Heaviside, donde evaluamos la función de transferencia en el polo, es decir, S lo igualamos en menos P sub K y realizamos todo el producto. Por eso se obtiene esta fórmula para los coeficientes. Aquí me doy cuenta que estoy evaluando en menos P sub K los valores de S y dejo ZI y P sub I, que son estos de aquí. Lo único que hice fue cambiar el índice. Eso lo vamos a usar para poder expresar la función de transferencia como un espacio de estados diagonal. Entonces, para obtener el espacio de estados de esta función de transferencia, primero que nada, lo que vamos a hacer es expandir los productos del numerador y denominador. Esto nos van a generar dos polinomios del mismo orden, de orden n de hecho. Después, lo que voy a hacer es realizar división polinómica, ¿sí? Para disminuir en 1 el orden del numerador. Hecho esto, yo puedo reescribir nuevamente
la función de transferencia como este producto, ¿sí? Ahora sí, esto lo puedo expresar de esta forma. Ya puedo expresarlo en fracciones parciales, como 1 más la expansión. Y ahora sí podemos usar los valores de b sub k, que ya los conocemos por el método de Heaviside. Ahora, si yo multiplico esta función de transferencia por f de s, pues que es la función transformada que quiero diferenciar fraccionariamente, obtengo esto de aquí. Simplemente he sustituido f de s, bueno, aquí faltó f de s, pero sustituí esto de aquí por esta expresión de acá. Eso es todo. Ahora, defino un nuevo estado, un vector de estados de dimensión n en la variable compleja s, como f de s entre s más p sub k. Si esto lo paso a multiplicar al lado derecho y lo igualo y agrupo los términos de s, obtengo una ecuación diferencial en el dominio de Laplace. Al aplicar transformada inversa, obtengo una ecuación diferencial en el tiempo. Esto de aquí es la ecuación de entrada del espacio de estados, que si expando, es decir, evalúo k desde 1 hasta n, me genera estas matrices. Con lo que veo es diagonal. La ventaja de tener una representación diagonal es que es menos propensa a errores numéricos y es más fácil de calcular. Y es más rápida también de implementar y de ejecutar. Ahora, d sub n de s por f de s, que aquí falta, es igual a esto. Lo único que reemplacé en la suma fue el estado x. Aplicando nuevamente transformada inversa de Laplace, se obtiene a la salida la derivada de la función s, ¿sí?, con esta representación. Aquí se obtiene un producto de un vector fila y un vector columna. Los elementos del vector fila son los coeficientes b y el vector columna es el vector de estados x. De esta forma. Más gf de t, que es la matriz D de este espacio de estados. Obtenida toda esta formulación, podemos realizar una implementación en código MATLAB. Para esto se define una función que llamamos Outstalupfilter. Tiene como parámetros de entrada el orden beta, el valor de la frecuencia mínima, la frecuencia máxima y el número de etapas n. Lo primero que nada es implementar la razón entre polos y ceros, definido con esta fórmula. De ahí, el valor de beta del orden lo guardamos en esta variable sb. Y el valor de beta se asigna como el absoluto del orden. Esto porque las fórmulas tienen este valor absoluto aquí. Entonces, evaluamos los parámetros alfa, eta y mu. Y de aquí, pues vamos a calcular los ceros cuando, usando la primera condición de ambas fórmulas. Es decir, cuando beta es mayor a 0 para la derivada, entonces el primer valor empieza con mu, el primer cero empieza con mu. Y el polo empieza con alfa, ¿sí? Aquí se evalúan de forma vectorial, es decir, se crea un vector R evaluado a los exponentes desde 0 hasta n-1, ¿sí? Porque aquí se está usando su forma en potencia. Y se multiplica por mu, ¿sí? Esto es la fórmula para los ceros cuando el orden es positivo. Y una vez obtenido el vector z, pues se multiplica por alfa y se obtienen todos los polos. El siguiente caso realiza la misma operación, pero para la condición de beta menor a 0. Es decir, para las integrales, y lo único que haces es intercambiar, ¿no? Esto con esto se pone aquí. Entonces se empieza
con los polos, en lugar de asignar los ceros, se asignan los polos con mu. Se realiza la misma operación vectorial y una vez obtenidos los polos, los ceros se multiplican por alfa. Y es una forma de escribir toda esta formulación. Ahora encontramos el valor de la ganancia con la fórmula que habíamos obtenido previamente, ¿sí? Y se evalúan los coeficientes de la expansión en fracciones parciales. ¿Ok? Todos estos. Y habíamos obtenido la estructura en espacio de estados para escribir el filtro de Upsalup, ¿sí? Aquí en la salida de esta rutina, lo único que cambié fue intercambié los vectores de entrada y de salida. El vector de unos lo puse en este espacio y el vector de coeficientes lo puse aquí. No importa, es exactamente lo mismo. El siguiente paso es probarlo con unos ejemplos. Para ello vamos a definir la derivada de orden medio aproximada con 3 etapas y la integral de orden medio aproximada con 5 etapas. Este db está de más aquí, esto no va. Para este rango de frecuencias, desde 0.01 radianes sobre segundo hasta 100 radianes sobre segundo. Bueno, primero pues escribimos Upsalup filter con los parámetros necesarios, 0.5 del orden, las frecuencias y el número de etapas. Y graficamos. Vemos que la gráfica de la magnitud pues se parece bastante a lo que dibujamos anteriormente. Solamente que aparecen estas ondulaciones, ¿sí? Yo las había dibujado de forma asintótica, por eso se ve como una escalera, pero su gráfica exacta se ve así, ¿sí? Una gráfica suave. También tenemos la parte de la fase, que no la tomamos mucho en cuenta, pero si fuese su gráfica asintótica se vería como un cajón que después de las frecuencias de corte se vuelve cero. Para la integral, lo único que realizamos, el único cambio que se realiza es poner 0.5 pero negativo. Y se indica que se realiza con 5 etapas. Vemos cómo mejora el filtro. Obviamente la pendiente es negativa, ¿sí? Y se ha disminuido el efecto de las ondulaciones. Vemos también que la fase, ¿sí? La aproximación de la fase, pues también se ha aplanado, porque esto intenta converger a una función tipo caja. Ahora lo que queremos ver es que se mantenga, ¿no?, la pendiente en el rango que le indicamos. En este caso, como es una derivada de una integral de orden medio, de acuerdo a la definición de la magnitud logarítmica del operador ideal, que es 20 por alfa logaritmo de omega, entonces sería una pendiente de 10 alfa y menos 10 alfa. Entonces la distancia de aquí debe ser de 10 en cada uno de los filtros, y por lo que nos damos cuenta, sí se ve así, ¿sí? De nuevo, me doy cuenta que la distancia se mantiene aproximadamente en 10 decibelios. Entonces el filtro está trabajando de forma correcta. La aproximación es la deseada. Por último, los filtros de Upsalup tienen un problema, que fuera de rango de frecuencia, pues su comportamiento es plano. Dejan de realizar la función con la que fueron programados. En este caso ahora me voy a enfocar en aproximar la integral. ¿Por qué? Porque es lo que se usa para las simulaciones, ¿sí? La derivada se evita, ¿sí? Entonces vamos a enfocar en la integral. Entonces, la corrección fuera del rango de frecuencia definido la vamos a componer, ¿no? Primero expresando el integrador fraccionario en Laplace como este producto, ¿sí? Nos damos cuenta que es lo mismo si simplificamos los exponentes. Aquí la derivada de orden 1 menos beta se expresa con el filtro de Upsalup y se divide entre S, entre el integrador de orden entero.
expresado en forma completa se ve así. Yo sé que esto pues se puede representar con su espacio de estados que definimos previamente como un espacio de estado diagonal, ¿sí? Aquí está en forma compacta, por eso los subíndices de K. Y un integrador de orden entero lo expreso en un espacio de estados de esta forma. Entonces, lo único que tengo que hacer es concatenar las etapas de este filtro y a la salida poner un integrador de orden entero. Esto lo realizo pues conectando la salida de este filtro con la entrada del integrador. Si yo sustituyo las ecuaciones y agrupo todos los estados en esta parte, pues me doy cuenta que tengo lo siguiente. Esta ecuación pasa exactamente igual como está, ¿sí? Y la derivada del estado x sub 2 se pone como una segunda ecuación. Nos damos cuenta que en U entra el estado x1 multiplicado por g y g por f, lo que hemos sustituido aquí, y dejo el estado de 0 por x2. A la salida pues tenemos y sub 2, es la salida del sistema. Esto nos da una aproximación de la integral fraccionaria de una función, ¿sí? Si yo expreso todo esto en un espacio de estados al evaluar k desde 1 hasta n, obtengo esto de aquí. Es casi diagonal a excepción por estos valores de g, ¿sí? Que son los que surgen de aquí. Bueno, esto de aquí es la forma expandida y es la que se usa para programar el filtro fraccionario, la integral fraccionaria aproximada con la corrección fuera del rango. Lo cual he programado en MATLAB también, genera una función con los mismos parámetros. Lo único que hace es calcular nuevamente el filtro de Upstalloop y extrae pues las matrices que están aquí, esto de aquí y G. Todas estas matrices y las reacomoda de esta forma. Si yo lo evalúo para una integral fraccionaria, obtengo esta gráfica. Me doy cuenta que la pendiente ahora es de 10, se mantiene con 10 decibelios sobre década dentro del rango de frecuencias, ¿sí? Aquí de 10 a la menos 2 a 10 a la 0 son 2 décadas, ¿sí? Y me doy cuenta que únicamente ha disminuido 20 decibelios, ¿sí? Entonces en una década solamente disminuye 10 decibelios. Y fuera del rango de frecuencias, pues tiene una pendiente de 20 decibelios sobre década, lo que corresponde a una integral de orden entero. Entonces, con esto hemos obtenido la aproximación de la integral fraccionaria mediante el filtro de Upstalloop, corrigiendo su comportamiento fuera de rango de aproximación. Con ello, pues puedes seguir integrando y acumulando, que es la función que tiene la integral a la hora de implementarse. Finalmente, para terminar el tema, pues les dejo un resumen, ¿no?, de la formulación que se obtuvo, los valores que hay que calcular primeramente, los valores que se tienen que definir para el filtro de Upstalloop, las formulaciones que se tienen que pues ejecutar para encontrar los ceros, los polos, la ganancia y los coeficientes, ¿sí? A partir de los parámetros que distribuyen en cierta forma la información del orden beta que corresponde a la pendiente en las gráficas de Bode, y el espacio de estados que nos aproxima el integrador fraccionario mediante el filtro de Upstalloop y con la corrección fuera del rango de frecuencia como un integrador de orden entero. Además les dejo aquí las funciones implementadas en MATLAB del filtro de Upstalloop y de la integral fraccionaria usando el filtro de Upstalloop. Aquí como nota, pues este método depende de este, ¿no? Entonces si los ponen en un documento, pues que estén en el mismo documento, ¿no?, a la hora de ejecutarlos en MATLAB. Esto sería todo y gracias.